Para construir una vida que trascienda, no podemos empezar por los adornos ni por las paredes que todos ven, debemos empezar por el suelo que pisamos. En Red de Almas, entendemos que el éxito sin un fundamento sólido es simplemente una caída postergada. Antes de que el arquitecto comience a levantar las columnas de tu destino, él debe realizar un estudio de suelo exhaustivo en tu corazón. Jesús, nuestro pilar, no edifica sobre escombros de orgullo ni sobre arena movediza de inseguridad. Él busca la roca, y para llegar a ella, a veces es necesario excavar profundamente en áreas que preferiríamos no tocar. El estudio de suelo espiritual consiste en una honestidad brutal frente a Dios. A menudo, intentamos presentarle a Jesús un terreno limpio de apariencia, pero Él, con su mirada llena de amor y verdad, ve lo que hay debajo, las raíces de amargura de años pasados, los sedimentos de fracasos que no hemos soltado y las capas de autosuficiencia que nos hacen creer que podemos construir sin su ayuda. En la arquitectura del reino, la profundidad de tu excavación determinará la altura de tu construcción. Si quieres llegar alto en Dios, debes estar dispuesto a ir muy profundo en la rendición. Jesús, como el maestro arquitecto, utiliza su palabra como la herramienta de perforación. La Biblia nos dice que el corazón es engañoso, y por eso necesitamos que el Espíritu Santo sea quien realice la inspección. En esta primera etapa de Arquitectos del Reino, el objetivo no es sentirnos culpables por el estado del terreno, sino ser conscientes de que necesitamos una limpieza total. Un suelo arcilloso o inestable no puede sostener el peso de la gloria que Dios quiere depositar en ti. Por eso, el primer paso es permitir que el pilar remueva todo lo que no sirve. La empatía de Jesús se manifiesta en que Él no solo inspecciona el daño, sino que se ofrece a restaurar la tierra. Él sabe que tu terreno ha sido golpeado por las tormentas del pasado y que quizá otros han arrojado basura en tu corazón. Pero en la mesa de diseño del cielo, tu terreno tiene un potencial infinito. La limpieza del suelo implica un arrepentimiento genuino. Es el acto de sacar las piedras de la falta de perdón y el lodo de los deseos egoístas. En Red de Almas, declaramos que este es el tiempo de preparar el terreno para algo que el ojo no vio ni el oído oyó. Construir sobre la roca significa que el suelo de tu carácter debe ser firme. El carácter es lo que eres en la oscuridad, cuando nadie te ve, es la parte de la estructura que queda bajo tierra pero que soporta todo el peso de la fachada. Muchos en este 2026 están obsesionados con la fachada, la imagen pública, las redes sociales, el éxito externo, pero se olvidan de que, si el suelo no es firme, la fachada se agrietará ante la primera presión. Jesús nos invita a ser sabios arquitectos que valoran más la solidez de la base que el brillo de la pintura. En esta sección, te invito a que te detengas y permitas que el arquitecto haga su trabajo. Imagina que Jesús camina contigo por el terreno de tu vida. Él señala un área de orgullo y te pregunta, ¿podemos remover esta piedra? Señala un área de temor y te dice, necesitamos compactar este suelo con mi paz. El estudio de suelo no es un evento de un solo día, es un proceso de alineación constante con el pilar. Cuanto más limpio esté el terreno, más libertad tendrá el Espíritu Santo para diseñar una vida que sea refugio para muchos. En Red de Almas, no nos conformamos con construcciones temporales. Queremos estructuras eternas. Y para eso, debemos aceptar que el proceso de excavación puede ser doloroso o incómodo. Remover lo viejo para dar paso a lo nuevo siempre requiere esfuerzo, pero la promesa es absoluta: el que construye sobre la roca no será avergonzado. Si Jesús es el pilar que sostiene tu suelo, no hay terremoto emocional ni crisis económica que pueda moverte de tu lugar de autoridad. Hoy comenzamos este viaje de construcción. No tengas miedo de lo que la excavación pueda revelar. Recuerda que el arquitecto ya conoce el terreno, y aún así, decidió comprarlo con su propia sangre. Él vio el valor en tu tierra, cuando otros solo vieron un lote baldío. Deja que el estudio de suelo comience hoy mismo, con una oración sencilla. Señor, inspecciona mi corazón, limpia mi terreno y ayúdame a encontrar la roca sobre la cual levantaré mi futuro. En el mundo de la construcción, después de la inspección, viene la etapa de remoción. No importa cuán hermoso sea el diseño que el arquitecto tiene para ti, si intentas edificar sobre los restos de una estructura que ya colapsó, la nueva construcción heredará las debilidades de la anterior. En Red de Almas, entendemos que muchos creyentes viven en un estado de frustración porque intentan levantar paredes de bendición sobre escombros de dolor. Los escombros son esos residuos de traiciones, errores propios,
palabras que nos marcaron y sueños que se rompieron y nunca fueron procesados. Jesús, nuestro pilar, nos dice hoy que para que Él sea el cimiento, el terreno debe estar despejado. Remover los escombros no es simplemente olvidar el pasado, es limpiarlo bajo la luz de la verdad de Dios. El pasado suele dejar restos de hierro oxidado en forma de resentimiento. Si dejas ese óxido en el suelo de tu corazón, tarde o temprano contaminará la estructura de tu carácter. En esta etapa de arquitectos del reino, Jesús actúa como la maquinaria pesada que viene a remover lo que tú no puedes mover por tus propias fuerzas. Hay traumas y dolores que son demasiado pesados para nuestras manos humanas, pero para nuestro pilar, no hay carga que no pueda ser desplazada. La limpieza del terreno requiere que dejes de abrazar las ruinas de lo que pudo ser para abrazar la gloria de lo que será. A menudo, nos aferramos a los escombros porque nos resultan familiares. A veces, la identidad de una persona se construye alrededor de su dolor o de su papel como víctima. Sin embargo, en Red de Almas, recordamos que tu identidad no viene de lo que te pasó, sino de aquel que te redimió. Jesús te invita a soltar los ladrillos rotos de tu antigua vida. Si te quedas viviendo entre las ruinas de tus errores del 2025 o de años anteriores, nunca tendrás espacio para los cimientos del 2026. La remoción es un acto de fe. Significa creer que lo que Dios va a construir es mucho mejor que lo que se cayó. El proceso de limpieza puede ser polvoriento y ruidoso. Cuando empezamos a remover escombros emocionales, a veces el dolor vuelve a salir a la superficie, las lágrimas regresan y los recuerdos se agitan. Pero no te asustes, es el desorden necesario antes del orden divino. Jesús, con su infinita empatía, está a tu lado en medio del polvo. Él no te juzga por los escombros que hay en tu vida, Él se ensucia las manos contigo para ayudarte a sacarlos. El pilar de nuestra fe es también el restaurador de nuestras ruinas. Él toma lo que quedó destruido y lo convierte en el material de relleno para una base más firme, pero solo después de haber sido redimido por su gracia. Un error común en la construcción espiritual es intentar ocultar los escombros bajo una capa de tierra delgada. Esto es lo que sucede cuando alguien aparenta estar bien externamente, pero no ha sanado las heridas profundas. Tarde o temprano, el peso de la vida hará que el suelo se hunda donde no hubo limpieza real. En Red de Almas, buscamos una transformación que sea genuina desde la base. No queremos cristianos con maquillaje espiritual, sino hijos de Dios con terrenos despejados. Para que el edificio de tu vida soporte el peso de la responsabilidad y el liderazgo, los escombros deben ser eliminados por completo. ¿Qué escombros estás guardando hoy? Quizás es el recuerdo de un negocio que falló, un divorcio que te dejó marcado, o la culpa de una decisión que desearías no haber tomado. En la presencia de Jesús, esos escombros pierden su poder. El arquitecto te pide permiso para entrar con su pala y limpiar el área. Él quiere dejar el suelo en cero, listo para el trazado de los nuevos planos. La remoción es el preámbulo de la libertad. Cuando el terreno está limpio, hay una sensación de ligereza y esperanza que antes no existía. En este 2026, el mundo está lleno de personas que intentan construir sobre el caos. Pero tú eres un arquitecto del reino. Tú sabes que el tiempo invertido en limpiar el suelo es tiempo ganado para la eternidad. No tengas prisa por levantar paredes. Disfruta de la limpieza que Jesús está haciendo en ti ahora. Deja que Él saque cada piedra de duda y cada resto de amargura. Recuerda que el pilar no solo sostiene la casa, sino que purifica el lugar donde la casa descansará. Hoy, en Red de Almas, declaramos que tu terreno está siendo liberado. Las viejas estructuras de pensamiento y las ruinas del pasado ya no ocuparán el espacio de tu bendición. Jesús está abriendo camino para algo nuevo, algo sólido, algo que glorificará su nombre. Prepárate, porque una vez que el terreno esté despejado, lo siguiente será encontrar la roca, y allí es donde la verdadera estabilidad comienza. En la ingeniería espiritual de Red de Almas, hay una verdad que determina la supervivencia de cualquier proyecto. Puedes tener los mejores materiales del mundo, pero si tu base está sobre arena, la gravedad de la vida te derribará. Después de limpiar el terreno y remover el pasado, el arquitecto nos lleva a cavar hasta que nuestras manos toquen algo sólido, algo frío, algo eterno. Esa es la roca, y en nuestro canal, esa roca tiene un nombre que está sobre todo nombre: Jesús. Encontrar la roca no es simplemente asistir a una reunión o repetir una oración,
Es el proceso de alinear cada fibra de nuestra voluntad con la naturaleza del pilar que nos sostiene. Muchos constructores en el mundo moderno cometen el error de construir sobre tierra compactada. Esto representa una vida basada en la disciplina humana, en el esfuerzo propio o en la motivación emocional. Aunque parece firme por un tiempo, la tierra compactada cede ante la humedad de las pruebas y el peso de las responsabilidades. En Red de Almas, enseñamos que Jesús es el único pilar que no se hunde bajo el peso de la gloria. Encontrar la roca significa llegar al punto donde dices: Señor, mis planes ya no son el fundamento, tu palabra es mi fundamento. Es pasar del yo creo que puedo al Él es el que me sostiene. La alineación con la roca es un trabajo de precisión. Un edificio que está apenas 1 centímetro fuera de su eje, la base, terminará inclinándose peligrosamente cuando llegue al 10º piso. Jesús, con su paciencia de maestro constructor, usa la plomada de su espíritu para asegurarse de que estamos perfectamente alineados con Él. La empatía de Jesús se muestra en que Él sabe que alinearnos a su voluntad a veces requiere limar nuestras asperezas. El encuentro con la roca es un encuentro de ajuste. Es donde tu carácter choca con su santidad y donde tu debilidad se apoya en su fuerza. No puedes estar en la roca y seguir siendo inestable. La firmeza de Cristo se transfiere a quien se apoya totalmente en Él. ¿Cómo sabemos que hemos encontrado la roca en este 2026? Lo sabemos porque, a pesar de que el entorno sea incierto, hay una paz interna que no depende de las circunstancias. Estar cimentado en el pilar significa que, aunque la economía tiemble o las relaciones cambien, tu estructura interna permanece intacta. En Red de Almas, promovemos una fe que no es cosmética, sino estructural. Si tu fe solo funciona cuando todo va bien, es posible que todavía estés construyendo sobre arena. Pero si en medio del vendaval puedes decir Dios es mi roca, entonces has alcanzado el estrato más profundo y seguro de la existencia. En esta etapa de la construcción, el arquitecto nos pide que dejemos de mirar a los lados, la comparación con otros arquitectos, y miremos hacia abajo, nuestra conexión con Cristo. Encontrar la roca requiere silencio y profundidad. Es en la oración secreta, en el estudio serio de las Escrituras y en la obediencia diaria donde nuestras columnas se anclan al pilar. No hay atajos para llegar a la roca. La profundidad de tu vida de oración determinará la resistencia de tu vida pública. Jesús no quiere ser un adorno en tu casa, Él quiere ser el cimiento que nadie ve, pero que lo sostiene todo. En Red de Almas, te animamos a que no te detengas hasta sentir la solidez de Jesús bajo tus pies. Si todavía sientes que tu vida depende de la aprobación de los demás o de la estabilidad de tu cuenta bancaria, sigue excavando. Sigue orando, sigue buscando, sigue rindiéndote. La roca está ahí, esperando a ser descubierta bajo las capas de tu humanidad. Una vez que haces contacto con el pilar, la ansiedad desaparece, porque entiendes que ya no eres tú quien sostiene la vida, sino que la vida te sostiene a ti. El diseño de Dios para ti es de gran envergadura. Él no está construyendo una choza temporal, está levantando un templo para su gloria. Por eso, el encuentro con la roca es innegociable. Jesús es la piedra angular que los constructores del mundo a menudo desechan, pero en Red de Almas, es nuestro todo. Sin Él, el edificio es un peligro, con Él, es una fortaleza. Alinea tu corazón con el de Jesús hoy, permite que sus principios sean las leyes que rijan tu construcción, y prepárate, porque sobre una base así, el cielo es el límite. Hoy, haz una pausa en tu construcción y verifica tus cimientos. ¿Estás tocando la roca? ¿Es Jesús el pilar real de tus decisiones diarias? Si la respuesta es sí, entonces tienes permiso para empezar a subir. Si no, quédate un poco más en la profundidad, porque vale más un año excavando que toda una vida reconstruyendo lo que se cayó por falta de fundamento. En el reino, la profundidad siempre precede a la victoria. En la construcción de cualquier gran obra, después de encontrar la base sólida, es imperativo realizar el nivelado. Si una base está inclinada, aunque sea por unos milímetros, el edificio entero crecerá torcido y bajo presión, colapsará. En Red de Almas, entendemos que el nivelado representa la formación de nuestro carácter. Jesús es el pilar perfecto, pero nosotros somos el terreno que debe alinearse con su rectitud. Nivelar el carácter significa permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras alturas,
el orgullo y la autosuficiencia, y en nuestros valles, las inseguridades y los complejos, hasta que seamos una superficie lista para sostener el peso de la bendición que Dios quiere derramar. El carácter no es algo que se recibe por imposición de manos, es algo que se forja en la paciencia del proceso. Jesús, nuestro maestro arquitecto, utiliza la herramienta del nivel, su palabra, para mostrarnos dónde estamos descompensados. A veces, tenemos un gran talento, una pared alta, pero una integridad deficiente, un suelo hundido. En Red de Almas, siempre decimos que el talento puede llevarte a la cima, pero solo el carácter nivelado en Cristo te mantendrá allí. Si Dios te diera hoy todo lo que le has pedido, ¿tendrías el carácter lo suficientemente plano y firme para que esa bendición no se deslice y se rompa? Nivelar duele porque implica rebajar las partes de nosotros que sobresalen por vanidad. Es ese momento donde Jesús nos dice, para que yo sea tu pilar, debes dejar de lado esa altivez. Pero también implica rellenar los huecos de nuestra identidad. Muchos de nosotros venimos con socavones causados por el rechazo o el abandono. Jesús, con su empatía infinita, no nos pide que nos nivelemos solos. Él vierte su amor y su aceptación para llenar esos vacíos, dándonos la solidez necesaria para avanzar. Un carácter nivelado es un carácter predecible, confiable y constante, tal como lo es nuestro Dios. En este 2026, el mundo está lleno de estructuras que se ven bien por fuera pero están inclinadas por dentro. Personas con grandes ministerios o negocios, pero con vidas privadas fragmentadas. En Red de Almas, buscamos la excelencia del reino. El nivelado garantiza que, cuando lleguen las tormentas, el peso de la prueba se distribuya de manera uniforme y no rompa la estructura por un solo punto débil. Jesús es la plomada que nos indica la verdadera verticalidad. Si te comparas con otros, siempre te verás recto, pero si te comparas con el pilar, verás donde necesitas ser ajustado. La preparación para el peso es la clave de esta etapa. Dios tiene planes de expansión para ti, pero Él ama demasiado su obra como para construir algo grande sobre una base inestable. Cada vez que pasas por una prueba de paciencia, cada vez que eliges la honestidad sobre la conveniencia, cada vez que perdonas cuando podrías vengarte, estás nivelando tu suelo. Estás diciéndole al arquitecto, Señor, estoy listo para que pongas la primera columna, porque mi carácter ya no depende de mis emociones, sino de tu verdad. En Red de Almas, te animamos a no saltarte este paso. No busques la visibilidad antes de la estabilidad. El nivelado ocurre en el anonimato, en las decisiones diarias que nadie ve pero que Dios registra. Un carácter nivelado en la roca es la mayor garantía de éxito eterno. Cuando tu suelo está plano, Jesús puede colocar sobre ti responsabilidades, recursos y almas, sabiendo que no te derrumbarás. El pilar está firme, asegúrate de que tu carácter sea el terreno que le haga honor a esa firmeza. Hoy, deja que el Espíritu Santo pase su nivel sobre tu vida. Pregúntale, ¿en qué área de mi carácter todavía estoy inclinado? ¿Dónde hay orgullo que deba ser rebajado o temor que deba ser llenado? Deja que el Maestro haga su obra. Una vez que estés nivelado, la construcción comenzará a subir con una velocidad y una seguridad que nunca antes habías experimentado. En el reino de Dios, el orden precede a la gloria. En la arquitectura del reino, ninguna construcción es idéntica a otra, aunque todas compartan el mismo cimiento. En Red de Almas, creemos que tú no eres un accidente de la construcción, sino un diseño personalizado del arquitecto maestro. Una vez que el estudio de suelo ha garantizado la estabilidad, el siguiente paso es identificar las columnas que sostendrán tu propósito. Estas columnas son tus dones, tus talentos y esa chispa divina que Dios depositó en ti antes de que nacieras. Jesús es el pilar central que mantiene el edificio en pie, pero tus dones son los puntos de apoyo a través de los cuales su gloria se manifiesta al mundo. Identificar tus dones es fundamental porque no puedes construir una catedral con columnas diseñadas para una cabaña. Muchos se sienten frustrados en su caminar cristiano porque intentan copiar las columnas de otros. Ven a alguien con un don de palabra y tratan de imitarlo, o ven a alguien con un don de servicio y se sienten menospreciados. En la mesa de diseño de Dios, cada columna tiene una función técnica y estética. El error más común en este 2026 es la comparación. Sin embargo, en Red de Almas, recordamos que el arquitecto te dio exactamente lo que necesitas para la obra que te encomendó. Si Él te dio columnas de compasión, no trates de convertirlas en columnas de juicio.
¿Cómo identificas tus columnas en medio del proceso? Jesús, con su infinita empatía, a menudo revela nuestros dones a través de nuestras cargas. Aquello que te duele, aquello que te apasiona o aquello que haces con una facilidad sobrenatural mientras que a otros les cuesta, es una señal de dónde está colocada tu columna. El pilar que es Jesús no solo te sostiene, sino que activa lo que hay en ti. Tus dones no son para tu brillo personal, sino para sostener el techo que dará sombra a otros. En la arquitectura espiritual, una columna que no sostiene nada es solo un adorno inútil, un don que no sirve a los demás es solo egoísmo disfrazado de espiritualidad. En esta etapa de arquitectos del reino, el Espíritu Santo actúa como el ingeniero que verifica la resistencia de tus materiales. Él te llevará a situaciones donde tus dones serán probados. Quizás descubras que tienes una columna de paciencia cuando enfrentas una crisis, o una columna de generosidad cuando tienes poco. Estas pruebas no son para destruirte, sino para mostrarte de qué estás hecho. Jesús sabe que, para que el edificio crezca, las columnas deben ser sólidas y estar bien proporcionadas. No puedes tener un don gigante y un carácter pequeño, porque la columna se quebraría bajo su propio peso. El diseño de tus columnas debe estar en armonía con el pilar. Si Jesús es amor, tus dones deben operar en amor. Si Jesús es verdad, tus talentos deben comunicar verdad. En Red de Almas, enseñamos que el talento sin el pilar es peligroso, pero el talento anclado en Cristo es invencible. Imagina tu vida como un gran templo en construcción. ¿Cuáles son esos pilares secundarios que Dios ha puesto en ti? Quizás es la administración, el arte, la intercesión o la capacidad de consolar al afligido. Sea lo que sea, reconócelo como un regalo del arquitecto y prepárate para colocarlo en su lugar. Muchos en este tiempo sufren del síndrome del terreno vacío, creyendo que no tienen nada que ofrecer. Pero el estudio de suelo que hemos realizado en las secciones anteriores tenía como objetivo revelar lo que estaba enterrado. A veces, tus dones están bajo capas de inseguridad. Jesús viene hoy a decirte, yo puse oro en tu estructura, yo diseñé columnas de mármol en tu espíritu. No permitas que el enemigo te convenza de que eres una construcción barata. Eres un edificio de alto valor, diseñado para resistir las presiones del siglo XXI y para ser un testimonio vivo de la creatividad de Dios. En Red de Almas, te desafiamos a que hoy hagas un inventario de tus columnas. No busques lo que no tienes, celebra lo que se te ha dado. Cuando identificas tus dones y los rindes al pilar, la construcción deja de ser un esfuerzo humano y se convierte en una aventura divina. Jesús no te llamó para que fueras una copia de nadie, sino para que fueras la mejor versión del diseño que Él trazó para ti. Cuando las columnas están en su sitio y alineadas con la roca, el edificio empieza a cobrar forma y el mundo empieza a notar que algo diferente se está levantando en tu vida. Hoy, dale gracias al Maestro Arquitecto por tu diseño único. Pídele que te muestre cómo usar tus talentos para fortalecer a su iglesia y para bendecir a tu prójimo. Recuerda, las columnas son fuertes solo cuando están bien ancladas a la base. Mantente pegado a Jesús, el pilar de Red de Almas, y verás cómo tus dones alcanzan una altura que nunca imaginaste. En la ingeniería civil, el cálculo de cargas es el paso que determina si el edificio colapsará ante un terremoto o si se mantendrá firme. Se trata de someter los materiales a una presión controlada para conocer su límite. En Red de Almas, entendemos que Dios no nos prueba para destruirnos, sino para certificarnos. Jesús, nuestro pilar, permite que la presión llegue a nuestra vida no para que nos quebremos, sino para que descubramos que la fuerza que nos sostiene no es nuestra, sino suya. El cálculo de cargas espiritual es ese momento donde la teoría de tu fe se encuentra con la práctica del dolor, la espera o la escasez. Muchos arquitectos humanos construyen pensando solo en los días de sol, pero el arquitecto del reino construye pensando en las tormentas del 2026. Si tu fe nunca ha sido presionada, no sabes si es real. Jesús, con su profunda empatía, sabe exactamente cuánta carga puede soportar en este momento. Él es el ingeniero jefe que calibra la prueba. La Biblia dice que no seremos probados más allá de lo que podamos resistir, y esto es porque nuestro pilar conoce la resistencia de nuestro suelo y la capacidad de nuestras columnas. La presión no es un castigo, es la validación de que tu estructura es digna de un propósito mayor. En Red de Almas, vemos la presión como una oportunidad de crecimiento. Cuando una columna de concreto se seca bajo presión, se vuelve más fuerte.
De la misma manera, cuando tu carácter es sometido a la presión de la tentación o de la crítica y decides mantenerte fiel a Jesús, tu estructura se compacta. Te vuelves inamovible. El cálculo de cargas nos enseña que la estabilidad no es la ausencia de peso, sino la capacidad de distribuirlo correctamente hacia el cimiento. Si intentas cargar tus problemas tú solo, te quebrarás, pero si aprendes a transferir esa carga al pilar, caminarás ligero incluso bajo la mayor de las responsabilidades. A menudo nos quejamos de las dificultades, sin entender que Dios está certificando nuestra vida para el siguiente nivel. Si quieres un ministerio grande, una familia sólida o un negocio de impacto, debes pasar por el cálculo de cargas. Dios no pondrá un techo de oro sobre columnas de paja. Él necesita saber que, cuando la bendición sea pesada, tú no te hundirás por causa del orgullo o del miedo. Jesús pasó por el mayor cálculo de cargas en Getsemaní y en la cruz. Él soportó el peso del pecado del mundo para convertirse en el pilar que hoy nos sostiene a todos. Su victoria es la garantía de que, en Él, nosotros también podemos soportar cualquier carga. En este proceso, es vital identificar las cargas muertas, aquellas que nosotros mismos nos imponemos, como la culpa o el que dirán, y las cargas vivas, las pruebas que Dios permite para nuestro bien. En Red de Almas, te enseñamos a soltar lo innecesario. No permitas que cargas que no provienen de Dios fatiguen tu estructura. Jesús nos hace una invitación clara: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto no significa que la carga desaparece, sino que Él se convierte en el soporte que la lleva contigo. La arquitectura del reino es una colaboración. Tú pones la disposición y Él pone la resistencia. ¿Sientes hoy que la presión es demasiada? Mira hacia abajo, hacia tus pies, y recuerda sobre quién estás parado. Si estás sobre la roca, la presión solo sirve para hundirte más profundamente en su gracia. En la construcción espiritual, cuanto más peso soporta una estructura bien cimentada, más estable se vuelve. No temas a los desafíos del futuro. El arquitecto ya hizo los cálculos. Él sabe que con su ayuda, vas a resistir. Eres una obra diseñada para la eternidad, y cada prueba es solo un sello de calidad que dice: esta alma es apta para portar mi gloria. En Red de Almas, celebramos tu proceso. No te compares con quienes parecen no tener problemas. A menudo, esas son construcciones ligeras que no resistirán el paso del tiempo. Tú, en cambio, estás siendo formado como un baluarte. Deja que el pilar absorba el impacto de tus preocupaciones. Cuando aprendes a confiar en los cálculos del maestro, dejas de sobrevivir a la presión y empiezas a modelar la paz. Tu estructura está aguantando porque aquel que la diseñó nunca ha perdido un edificio. Hoy, respira profundo y entrega tu carga al Señor. Dile: Jesús, confío en tu diseño. Si tú permites esta presión, es porque me estás fortaleciendo para lo que viene. El estudio de suelo está llegando a su fin, y pronto empezaremos a ver cómo la estructura se levanta hacia el cielo. Pero antes, debemos asegurar que la mezcla de nuestra fe sea la correcta. Puedes tener el mejor suelo, la roca más firme y las columnas más hermosas, pero si no hay nada que los una, las piezas simplemente se deslizarán unas sobre otras ante el primer movimiento sísmico. En el reino de Dios, el cemento que sella el fundamento es la obediencia. En Red de Almas, enseñamos que la obediencia no es una carga legalista, sino el material que garantiza la cohesión de nuestra vida con el pilar. Jesús dijo que el hombre sabio es aquel que oye su palabra y la hace. No es el conocimiento lo que te sostiene, es la aplicación de ese conocimiento lo que endurece tu base y la vuelve impenetrable para el enemigo. El cemento espiritual tiene una característica única: debe aplicarse mientras está fresco. La obediencia postergada es, en realidad, desobediencia. Cuando Jesús te da una instrucción clara a través de su palabra o del Espíritu Santo, ese es el momento de aplicarla para sellar tu carácter. Si esperas demasiado, el suelo de tu corazón se endurece de forma incorrecta y la oportunidad de una conexión sólida se pierde. En este 2026, la velocidad del mundo nos presiona a tomar atajos, pero un arquitecto del reino sabe que no hay sustituto para la obediencia total. Es lo que une tu debilidad a la fuerza del pilar. La obediencia es lo que convierte una teoría sobre Dios en un testimonio de Dios. Jesús, nuestro pilar central, fue el ejemplo máximo de este material. Él no solo fue el Hijo de Dios, sino que fue el Hijo obediente hasta la muerte.
Su obediencia fue el cemento que sostuvo el plan de redención cuando el peso del pecado del mundo cayó sobre sus hombros. Al obedecer, nosotros participamos de esa misma naturaleza. La empatía de Jesús se muestra en que Él no nos pide que obedezcamos reglas ciegas, sino que confiemos en su diseño. Él sabe que cada no que nos pide decir al mundo es un sí a la estabilidad de nuestra propia casa. En Red de Almas, entendemos que la obediencia a veces parece invisible. El cemento, una vez que la obra avanza, queda oculto bajo la estructura, pero es lo que evita que aparezcan grietas. Las grietas en la vida de un cristiano, el agotamiento espiritual, la doble vida, la falta de paz, suelen ser señales de que el cemento de la obediencia no se aplicó correctamente en las etapas iniciales. Si obedeces a Dios solo cuando lo sientes o cuando te conviene, estás usando un pegamento barato que se desprenderá bajo el calor de la prueba. El cemento del reino se compone de fe, disciplina y amor. ¿Cómo se aplica este cemento hoy? Se aplica en las pequeñas cosas. En la decisión de ser honesto en tus impuestos, en la determinación de guardar tu pureza, en la voluntad de perdonar a quien no lo merece. Cada acto de obediencia es una palada de cemento que refuerza la unión entre tu vida y la roca. En Red de Almas, te recordamos que la obediencia es la mayor forma de adoración. No puedes decir que Jesús es tu pilar si no permites que sus instrucciones sean el adhesivo de tus días. La obediencia sella el fundamento y protege el hierro de tus dones contra la corrosión del pecado. Un fundamento sellado con obediencia es impermeable a las filtraciones. En la construcción, la humedad es el enemigo silencioso que pudre las bases. En la vida espiritual, las pequeñas concesiones al mundo son la humedad que debilita tu fe. Pero cuando caminas en obediencia, creas una barrera protectora. Jesús se convierte no solo en tu base, sino en tu seguridad. Estás sellado por el Espíritu para el día de la redención, y esa seguridad te permite construir hacia arriba con total confianza. No tienes que temer al futuro porque sabes que estás pegado a la eternidad misma. En este proceso de ser arquitectos del reino, la obediencia es lo que nos da autoridad. Un edificio bien construido impone respeto, una vida obediente a Dios impone autoridad espiritual sobre las tinieblas. En Red de Almas, celebramos cada paso de obediencia que das, por pequeño que sea. Sabemos que estás sellando un destino que ninguna tormenta podrá derribar. El pilar está listo, el suelo está preparado, y el cemento está fraguando. Tu base está casi lista para recibir la primera piedra de la estructura visible. Hoy, reflexiona sobre tu nivel de adhesión al pilar. ¿Hay áreas de tu vida donde las piezas están sueltas? Pídele a Jesús que te ayude a aplicar la obediencia en ese rincón específico. No construya sobre la flojera o la rebeldía, construye sobre la rendición. Cuando el cemento de la obediencia se seca, se vuelve tan duro como la roca misma, y entonces, y solo entonces, el edificio de tu vida es oficialmente indestructible. En cualquier obra de ingeniería que aspire a la grandeza, hay un momento de tensión y expectativa, la inspección final del suelo antes de recibir el permiso para edificar hacia las alturas. En Red de Almas, llamamos a esto la certificación del maestro. No puedes levantar muros si el arquitecto no ha puesto su sello de aprobación sobre tu fundamento. Jesús, nuestro pilar inamovible, camina hoy sobre el terreno de tu carácter, revisando cada rincón de lo que hemos trabajado en estas 7 secciones anteriores. Esta certificación no es un examen para ver si eres perfecto, sino para verificar si eres firme. Es la confirmación divina de que tu conexión con la roca es real y que tu estructura está lista para portar el peso de la gloria que viene. La certificación del reino no se basa en títulos humanos ni en la aprobación de las multitudes del 2026. Se basa en la profundidad. Jesús mira hacia abajo, hacia lo que nadie más ve, y observa si el cemento de tu obediencia ha fraguado correctamente. En Red de Almas, entendemos que este es un momento de gran paz. Cuando recibes la certificación del Maestro, la ansiedad por el futuro desaparece. Ya no te preguntas si vas a colapsar cuando lleguen las tormentas, porque el dueño de la construcción ha garantizado que el suelo es apto. Esta seguridad es la que te permitirá levantar los muros de tu familia, de tu ministerio y de tus sueños con una autoridad que el mundo no puede comprender. Jesús, con su empatía perfecta, sabe que el proceso de preparación ha sido largo y, a veces, agotador. Quizás te sentiste frustrado viendo a otros levantar muros de cartón rápidamente mientras tú seguías excavando en el silencio. Pero hoy,
el pilar te dice, valió la pena. Las construcciones rápidas caen rápido, pero lo que se certifica en la profundidad permanece para siempre. La certificación es el susurro del Espíritu Santo a tu corazón diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Has sido fiel en lo oculto, en el estudio del suelo, y ahora el arquitecto te da permiso para ser visible. En Red de Almas, celebramos este hito. Estar listo para levantar muros significa que ya no eres una víctima de tus circunstancias, sino un protagonista del reino. Una vez que el suelo está certificado, cada ladrillo que pongas a partir de ahora, ya sea en tus relaciones, en tu salud o en tus finanzas, tendrá un soporte eterno. No importa cuán alto decidas llegar, nunca superarás la capacidad de la base que has construido en Cristo. La certificación es el pase de salida de la etapa de preparación y el pase de entrada a la etapa de manifestación. El mundo verá la casa, pero tú y el Maestro siempre recordarán el secreto de la roca. ¿Cómo se siente estar certificado? Se siente como una quietud en el alma. Es saber que, aunque el viento sople fuerte, tu casa no se moverá porque el pilar la tiene sujeta. En esta última sección de la parte 1, te invitamos a levantar tus manos y recibir el sello de aprobación de Dios. Dile a Jesús, Señor, aquí está mi suelo. Ha sido limpiado, nivelado y sellado. Recibo tu certificación para avanzar. No construyas ni un centímetro más si no sientes su paz confirmando tu base. En el reino, el permiso del arquitecto es más valioso que cualquier recurso material. Hoy cerramos el ciclo de la preparación del suelo en Arquitectos del Reino. Hemos puesto a Jesús como el pilar central de nuestra estructura interna. Estamos listos para dejar de mirar hacia abajo y empezar a mirar hacia adelante. Los muros que están por venir serán altos, fuertes y hermosos, porque el fundamento es invencible. En Red de Almas, no solo hablamos de fe, construimos monumentos vivos a la fidelidad de Dios. La inspección ha terminado y el resultado es positivo. Eres terreno firme en las manos del Creador. Prepárate, porque lo que viene en la parte 2 requerirá que tus manos se pongan a trabajar en lo visible. Pero nunca olvides que la gloria de lo que se ve siempre dependerá de la salud de lo que no se ve. El Maestro sonríe, el sello ha sido puesto, y la orden ha sido dada. Es hora de edificar.